Muy buenos días, amigos. Esta mañana quiero hablarles algo respecto sobre la fe que nos habla la palabra de Dios. Y qué mejor que irnos al libro de Hebreos, el capítulo 11, que es un capítulo hermoso relacionado con la fe, por supuesto. Y alguien lo dijo, alguien lo mencionó al libro de Hebreos, al capítulo 11, como el museo de la fe. Y cierto, hombres, profetas de Dios realmente que tuvieron fe en Dios para poder hacer grandes cosas en el nombre de Jehová. Y en los versículos 33 del capítulo 11 vemos algo muy interesante que habla respecto a cómo los hombres del Antiguo Testamento, por la fe en Dios, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y versículo 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá por allá, cubierto de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Esa es la fe. Hoy en día, realmente la fe se ha confundido mucho, ¿no? Y a veces cuando hay alguien que está enfermo en casa o en la iglesia, se nos dice y se nos motiva o se nos obliga a que tenemos que tener fe. Y si esa persona no se sana, entonces muchos pueden decir, no, ese pastor no tiene fe, o ese hermano no tiene fe, o esa familia carece de fe. Y en realidad no se trata de eso. La fe que va a hablar aquí en este libro de Hebreos, en primer lugar, es la fe que lleva a la obediencia, ¿no es cierto? Es la fe que obedece a Dios. Por eso si tú dices si tienes fe en Dios, que tienes fe en Dios, eso lo vas a demostrar realmente en tu obediencia y tu sometimiento a la palabra de Dios. En segundo lugar, la fe que habla el libro de Hebreos, el capítulo 11, es una fe que sí, que produce sanidad también. Sí, produce sanidad también. Por la fe, realmente muchas personas se sanaron en Dios, pero todo eso de acuerdo a la voluntad de Dios. Hace unos años atrás estuve en un pueblo del departamento de Amazonas, estuve en una pequeña iglesia y ahí se acercó un hermano robusto y me dijo, Pastor Daniel, quiero compartirle algo de una experiencia que tuve. Hace un mes atrás mi esposa se enfermó y tuvo una fiebre alta en la montaña y no sabíamos a quién recurrir porque allí no hay posta médica, no hay nada. Y lo que tuvimos que hacer es simplemente arrodillarnos delante de Dios, pedirle perdón a Dios y pedirle también que Dios lo sane a ella, ¿no? Eran las 10 de la noche, la fiebre empezó, subió a 39, 40 y recién a las 3 de la mañana la fe de ella actuó y la fiebre se fue también de ella. Y el testimonio de este hermano es esto: solo confiando en Dios, sin ir a los médicos, mi esposa se sanó. Esa es la fe. Es una fe que sana también. Y ha sido la voluntad de Dios que ella fuera sanada en aquella oportunidad. Número 1 es la fe que produce obediencia y que lleva a la obediencia. Número 2 es la fe que sana de acuerdo a la voluntad de Dios. Número 3 es la fe que lleva al sacrificio realmente. Esa es la fe de los hombres. Experimentaron vituperios, azotes, fueron apedreados, fueron maltratados, fueron puestos a prueba, sacrificio, y todo por la obra de Dios, y todo por llevar el Evangelio, por llevar la palabra de Dios a la gente. La fe realmente nos lleva al sacrificio. Entonces, no es la fe realmente o la super fe que habla la teología de la prosperidad y que todo se soluciona y nada requiere de un compromiso. No es eso realmente.
No es eso. Es la fe que produce santidad. Y muchas veces esta fe nos va a conllevar y nos va a llevar al dolor también. Porque hay muchas personas que dicen que si tú eres cristiano, tú no puedes tener enfermedad, no puedes tener dolor. Y esa es una falsedad. Muchas veces la fe va a producir dolor también. Es el caso de Pablo, que tuvo realmente un aguijón en su cuerpo. Y él ha pedido a Dios que lo sanare, pero Dios nunca lo sanó. ¿Ve? Pablo no tenía fe, sí tenía fe en Dios. Él confiaba en Dios. Pero su fe de él le estaba llevando al dolor para que en ese dolor él experimente cada día la gracia de Dios. Realmente. La gracia de Dios. Así que no te desanimes. Y si tienes dolor, estás pasando momentos difíciles en tu vida o en la familia, no es porque realmente has hecho algo malo, sino porque esa es la fe. La fe produce dolor, la fe produce pruebas, realmente. Esa es la fe de Jesucristo también. Cuando Él vino en carne, Él sufrió, Él tuvo fe en Dios. Él fue coronado con una corona de espinas, sufrió oprobios, fue crucificado, dice la Biblia. Él tuvo fe en Dios. Entonces la fe no es solamente algo que no va a pasar nada en mí o en ti, que no vas a tener ninguna enfermedad. No es así realmente. La fe no es una panacea. La fe es una verdad que nos lleva, como dije, a la obediencia, que produce sanidad de acuerdo a la voluntad de Dios, pero también que nos lleva al sacrificio, al sufrimiento, al dolor también. ¿Cómo está tu fe en Dios realmente? ¿Cómo está esa fe viva que debes tener en los momentos difíciles? Y en los momentos difíciles, sin las pruebas, es allí realmente donde se demuestra que tenemos fe en Dios. Quiero terminar diciendo en esta mañana, si no tuviéramos fe en Dios, realmente no estaríamos en esta mañana. La fe nos sostiene, la fe nos levanta en Dios. La fe hace que cada día realmente podamos confiar en las promesas de Dios. Esa es la primera cosa. Y en segundo lugar, esa fe que tú y yo tenemos realmente nos va a llevar a hablar de Cristo a otras personas. Nos va a llevar a compartir esa fe, ese evangelio a otras personas. Y por último, esa fe que tú y yo tenemos nos va a ayudar a descansar en Dios en los momentos más difíciles. Que Dios te bendiga y que tu fe sea aumentada cada día más. Gracias.